Bueno, buen día, ¿cómo les va? Soy Telmo Palancar, vamos a dar una clase de teodolito hoy. Vamos a utilizar una presentación que fue facilitada por un profesor de la materia Fundamentos Instrumental, que ellos también ven teodolito para la carrera de agrimensura. El profesor es José Romano, a quien le agradecemos amablemente su predisposición a colaborar con nosotros. Ustedes también van a leer su publicación sobre teodolito. Bueno, vamos a hablar del teodolito, vamos a describirlo, vamos a ver sus partes fundamentales, con qué elementos por qué elementos está formado. Vamos a ver que tiene, entre otras cosas, un nivel tubular que nos ayuda a lograr la horizontalidad de su limbo horizontal, valga la redundancia. Vamos a ver que tiene dos limbos, es decir, dos elementos graduados que permitan medir tanto ángulos verticales como ángulos horizontales. Vamos a ver cómo se realiza el calado aproximado y preciso de ese nivel. El calado es básicamente colocarlo en su posición de centrado, digamos, nivelado. Vamos a ver cómo se coloca en la estación un teodolito o una estación total. Nosotros vemos acá teodolito. El instrumento más utilizado hoy día es una estación total, que es muy parecida a un teodolito, nada más que tiene además, aparte de ser electrónica y ser digital y guardar los datos en un datalogger y tener una pantalla de cristal líquido con la cual me comunico yo con la estación y le doy las órdenes, lo que busco, tiene un distanciómetro que permite medir distancias. O sea, entre un teodolito y una estación total es prácticamente lo mismo, solo que la estación total se le adiciona un distanciómetro, algo que permite medir distancias, y se le adiciona también un microprocesador que permite hacer cálculos y guardar datos. Vamos a ver qué condiciones debe reunir un teodolito para poder medir adecuadamente. Bueno, para el teodolito, les decía yo, o la estación total, uno de los trabajos que hace la estación total y que hace principalmente el teodolito es determinar dos ángulos, lo que se llama ángulo de elevación, que es el ángulo que se forma respecto a la horizontal, o sea, un ángulo vertical, y determinar también ángulos azimutales. Ahí tenemos un punto en el cual nos encontramos con la estación y queremos ver qué ángulo se forma desde mi estación en el origen hacia A, entre el origen A y B, ¿no? Bueno, ese ángulo que voy a tratar de medir es un ángulo azimutal, pero también puedo medir el ángulo vertical que se forma hacia cada una de las visuales, hacia A, hacia B, ¿está bien? Teodolito permite medir entonces ángulos verticales y ángulos horizontales con mucha precisión. Y bueno, para que eso sea así, para poder medir ángulos verticales y horizontales, vamos a tener que estacionar el aparato de un modo o con una metodología que nos permita asegurar que el eje principal del instrumento está vertical, está en la dirección de la plomada, en la dirección de la vertical, y que el limbo horizontal me haya quedado en posición horizontal precisamente, ¿no? Para poder medir ángulos horizontales y ángulos verticales de forma correcta. En un teodolito se reconocen básicamente tres ejes. El eje vertical o el eje principal, así se ha llamado, que es el que está simbolizado ahí con la letra B corta, B'. Ese eje, digamos, es alrededor del cual gira todo el instrumento, lo que se llama alidada. La parte superior del instrumento va a girar alrededor de ese eje, el eje principal. Ese eje en posición de trabajo va a tener que estar verticalizado. Otro eje que utilizamos, otro eje del teodolito, es el eje secundario, simbolizado ahí con las letras H y H'. Alrededor de ese eje secundario gira o bascula el anteojo del instrumento, que está ahí simbolizado con un cilindro en la parte superior, digamos, ¿no?
Bien, el eje secundario ese va a tener que estar en condiciones de trabajo, debería ser perpendicular al eje principal, que es el eje BB. Y por último tenemos el eje de colimación, que está formado, como bien dice ahí, entre la cruz del retículo, que se encuentra en el ocular del anteojo, y el centro óptico del lente objetivo, que es la lente que está por delante. O sea, el anteojo tiene una lente por delante, que está cerca del objeto al que uno está observando, y por detrás, en el anteojo, en la parte posterior, ahí del teodolito, está lo que se llama la lente ocular, que es donde uno apoya el ojo para observar, ¿no? Bueno, entre ese ocular tiene lo que se llama una cruz del retículo, una cruz, después vamos a ver alguna imagen. Entre la cruz de ese retículo y el centro óptico de la lente objetivo, que es la que está delante, se forma lo que se llama el eje de colimación. ¿Está bien? Ese eje tiene que ser perpendicular al eje secundario en condición de trabajo. Son las tres condiciones que debe reunir el teodolito. Ahí está simbolizado, aparte con la letra L', lo que sería el eje del nivel. Ese eje del nivel debería ser paralelo al apoyo que sostiene el instrumento, digamos. Si eso es así, los apoyos, el nivel es paralelo a los apoyos del instrumento. Cuando horizontalicemos ese nivel, vamos a estar horizontalizando también el limbo horizontal, es decir, vamos a estar dejando al limbo horizontal en posición de trabajo. Bueno, acá tenemos entonces simbolizado el instrumento, que está en un punto C ubicado. Fíjense, es un esquema que muestra en la parte izquierda una especie de transportador, ¿no?, en el cual está simbolizado sobre ese transportador un punto C, en el cual se encuentra, sobre el cual nos encontramos apoyados con el instrumento, estacionados ahí, y vamos a observar hacia A y hacia B. ¿Bien? Vamos a observar hacia A, y en la dirección de A, como bien muestra ahí el esquema de la izquierda, cuando miramos hacia A, lo que vamos a poder leer en el instrumento es que está en la posición 41 aproximadamente del transportador, ¿no?, del limbo horizontal. O sea, el teodolito tiene un limbo horizontal, en el cual vamos a leer los valores angulares. Leemos la dirección 41. Cuando miremos hacia B, fíjense, cae, digamos, esa dirección en la posición 112 aproximadamente de ese círculo graduado. Entonces, ¿cómo es que se determina el ángulo en C? Sería por diferencia de lecturas. O sea, la dirección leída en B menos la dirección leída en A me va a estar dando el ángulo comprendido en C. Es decir, me va a estar dando por diferencia el valor de 71 grados. Pero entiendan que cuando leo con teodolito, leo direcciones, ¿está bien? Y el ángulo se determina después por diferencia, haciendo un cálculo. Bueno, les decía, para poder leer correctamente el teodolito buscamos leer ángulos horizontales en el limbo horizontal, o determinar ángulos horizontales a partir de lecturas en el limbo horizontal, y determinar también ángulos verticales utilizando el limbo vertical. Ahí se ven los elementos, digamos, del teodolito a la derecha, ¿no? Una plataforma nivelante con 3 tornillos que, regulándolos en altura, me va a permitir, y con la ayuda de un nivel testigo, me va a permitir dejar horizontal el limbo horizontal, y en consecuencia dejar vertical también el limbo vertical, si es que se da la perpendicularidad entre los ejes principal y secundario, ¿no? Ahí se ve, digamos, el eje principal, digamos, está atravesando la plataforma nivelante y el limbo horizontal y el centro del anteojo, y el eje secundario es perpendicular, por construcción debe ser perpendicular al eje principal,
y estar atravesando también el anteojo en forma perpendicular al principal y pasa por el centro del limbo vertical, ¿está bien? Y tenemos al anteojo ahí que entre ocular y objetivo se forma lo que se llama eje de colimación o eje del anteojo, ¿está bien? Entonces, el eje principal tiene que ser perpendicular al secundario y el eje de colimación tiene que ser perpendicular al eje secundario. Esas son las condiciones que se deben dar para poder leer correctamente. Y aparte, el eje principal debe estar ubicado en posición vertical y sobre la estaca en la cual queremos medir el ángulo. Bueno, básicamente nos vamos a basar, digamos, para utilizar, para dejar horizontales estos ejes que necesitan ser horizontales y para verticalizar el aparato. Utilizamos básicamente plomadas y niveles. Ahí se ve una plomada física, digamos, que algunos instrumentos tienen, y un nivel de albañil, pero el nivel del que tiene el tío Brito es parecido, digamos, a un nivel de albañil, con el cual un albañil horizontaliza una puerta o una ventana que está colocando, nada más que es un poco más preciso. Ahora vamos a ver después en qué se basa esa mayor precisión. Bueno, como parte del instrumento tenemos un anteojo con el cual vamos a hacer puntería en el jalón que se encuentre ubicado detrás de la estaca, sobre la cual vamos a leer alguna dirección determinada. Entonces, con ese anteojo tiene un sistema de puntería externo y tiene básicamente dos lentes. Una lente objetivo cerca del objeto, la que estaría en el esquema que vemos a la izquierda hacia la derecha, y una lente ocular que es la que se encuentra a la izquierda de la imagen, en la cual vamos a poner el anteojo. ¿Está bien? Ahí con R está simbolizado el retículo, los hilos del retículo van a estar ahí formando una cruz, y sobre el anteojo siempre va a haber, se simboliza con la letra P, un tornillo que permite mejorar la imagen, es decir, permite enfocar la imagen, que se puede encontrar obviamente a distintas distancias del lugar donde estoy colocado con la estación, ¿no? Y también sobre la lente ocular, la que está a la izquierda, digamos, donde uno apoya el anteojo, moviendo un tornillo que se encuentra ahí, uno puede aclarar los hilos del retículo, si es que no los ve claramente. Bueno, ahí está entonces, ahí se observa entonces el objetivo, en la imagen de arriba se ve lo que es el eje objetivo. Adelante tengo el ocular donde voy a apoyar el ojo. Esto les digo yo que tiene una especie de tornillo que que uno puede mover para aclarar los hilos de este retículo si es que no los ve claramente. Y sobre el anteojo, fíjense que hay otro tornillo que se llama de enfoque en esta imagen, que permite alejar o acercar una lente que tiene ese tornillo de manera de poder enfocar claramente lo que uno está observando por el anteojo, ¿no? En la imagen de la derecha se ve lo que serían los hilos del retículo, y en las imágenes de abajo se observa, bueno, lo que observaríamos nosotros cuando miramos por el anteojo, ¿no es cierto? Vamos a apuntar siempre a algún objeto en particular, puede ser la base de un jalón, en este caso se está apuntando a una torre, ¿no? A la cúpula de una torre, y fíjense, ahí se ve claramente los hilos del retículo, ¿no? Un hilo vertical y un hilo horizontal. Bueno, la intersección de esos dos hilos se llama cruz del retículo, y eso es lo que uno habitualmente, con lo cual uno hace puntería habitualmente en el objeto al cual está apuntando. Bueno, ahí está entonces, eso sería lo que es el eje de colimación o de puntería, lo que se forma entre la cruz del retículo que está cerca del ocular y el centro óptico de la lente objetivo que está adelante, cerca, acuérdense, la lente objetivo es la que está cerca del objeto al cual uno está apuntando.
Bueno, muchas veces estos anteojos, en los instrumentos antiguos sobre todo, invertían la imagen cuando tenían una sola lente. Posteriormente, con la mejora de las lentes, se fue pudiendo poner una lente intermedia que permitiera invertir nuevamente la imagen, así uno veía al derecho y en consecuencia, bueno, la comodidad de ver al derecho. Y bueno, estas nuevas lentes, digamos, con la mejora en la construcción de las lentes, no le quitaban tanto brillo no la hacían tan opaca a la imagen respecto a las lentes antiguas. Hoy todos los instrumentos que utilizamos son de visual directa, es decir, los instrumentos modernos no vienen más con visuales inversas. Bueno, acá se ve un teodolito en el cual se están resaltando algunos de los tornillos que tiene. Pero vamos a observar varias cosas. Primero se ve el anteojo en la parte superior del instrumento. Fíjense que sobre el anteojo hay dos elementos negros chiquitos con forma cónica. Eso permite hacer una puntería inicial externa, o sea, sin mirar por el anteojo, porque cuando uno mira por el anteojo aumenta mucho la imagen, y si no estoy cerca del lugar al cual estoy apuntando, al objetivo que es mi objetivo inicial, digamos, puede ser que no lo encuentre en la visual que estoy mirando. Entonces siempre se hace una puntería externa por afuera primero. Acá tenemos esos dos elementos negritos en la parte superior del cilindro del anteojo. Se ve también en negro en la parte más cercana a nosotros, en el anteojo, el ocular, y en la parte opuesta sería la lente objetivo. A la izquierda del anteojo se observa un círculo, ¿no? Ese es el círculo vertical, donde uno va a leer después los ángulos verticales. A la derecha del anteojo, fíjense que hay un tornillo negro grande en la parte derecha del aparato, digamos, no el que está señalado con un círculo arriba, sino la parte derecha. Ese es el tornillo de enfoque, ese permite enfocar la imagen para verla nítidamente. Después tenemos a la izquierda, abajo del instrumento, fíjense, tiene una especie de ocular negro en la parte izquierda abajo del instrumento, una especie de ocular negro donde uno mira por ahí y puede observar qué es lo que está exactamente por debajo del eje del instrumento. Eso se llama plomada óptica, reemplaza una plomada física, digamos. Uno mira qué es lo que tengo por debajo, entonces no necesita tirar una plomada como tal. Después, fíjense que en la parte inferior se ven los que llaman los tornillos calantes, en negro también. Son tres, se ven dos acá, más del lado de la derecha. Y después están señalados con círculo lo que se llaman tornillos de freno y tornillos de coincidencia o de pequeños movimientos. Después vamos a ver en qué consiste la coincidencia. Pero los que están con un círculo rojo son los tornillos de freno. Esos tornillos, ¿qué hacen? Frenan el movimiento de rotación. El que está más abajo, en rojo, frena el movimiento de rotación de la lidada, la parte superior del instrumento, alrededor de su eje principal. ¿Se acuerdan que tenía un eje principal que es un eje vertical? Todo el instrumento gira alrededor del eje principal. Si yo aprieto ese tornillo que está señalado con rojo en la parte inferior, freno la posibilidad de que se mueva el instrumento, que rote alrededor del eje principal. Y el que está arriba lo que hace es frenar el movimiento de rotación del anteojo alrededor del eje secundario. ¿Se acuerdan que el anteojo gira alrededor del eje secundario? Es decir, están en posición radial al limbo. Fíjense, el limbo horizontal sería el círculo negro ese que tienen abajo de todo. Entonces está en posición radial, y el del anteojo también está en posición radial, lo que sería el limbo vertical, que está en la parte opuesta, ¿no? Y fíjense que en negro o azul, yo soy medio daltónico, pero me parece que es un color oscuro, en los círculos oscuros,
están lo que llaman tornillos tangenciales. Cuando yo freno el instrumento, se habilitan o se ponen en funcionamiento estos tornillos. ¿Qué hacen? Mueven ligeramente, es decir, con movimientos muy suaves, el instrumento, tanto en su rotación alrededor del eje principal, el tornillo de pequeños movimientos que está abajo, en la parte inferior, y el que está arriba permite mover el anteojo para arriba o para abajo alrededor del eje secundario. Es decir, ambos son tornillos de pequeños movimientos, los que están en círculos oscuros, digamos. Y los que están en círculos rojos son tornillos de freno. Bueno, entonces parte fundamental del instrumento es que tienen lo que llaman limbos. ¿Qué es un limbo? Es un círculo graduado, así se lo llama. Tenemos en los teodolitos y estaciones totales dos limbos siempre. Un limbo que va a ser el limbo horizontal, en el cual vamos a leer las direcciones horizontales y por diferencia de esas direcciones vamos a estar determinando los valores angulares. Y después el limbo vertical, que nos va a permitir determinar el ángulo respecto a la vertical que forma una determinada dirección. ¿Está bien? Pero siempre tenemos dos limbos, uno horizontal y uno vertical, graduados. Limbo, recuerden que es un círculo graduado. Y con algún sistema de lectura en particular vamos a estar leyendo sobre esos limbos los valores angulares. Fíjense, el limbo horizontal, repetimos, está en el centro, por el centro del limbo horizontal pasa el eje principal y por el centro del limbo vertical pasa el eje secundario, el eje de los muñones que sostienen el anteojo. Bueno, hablando de los sistemas de lectura en los distintos teodolitos, han ido variando con el tiempo. Esto es uno de los más antiguos, un teodolito mecánico en el cual la lectura se hacía en forma directa sobre el limbo a través de lo que se llama un nonio de coincidencia. El limbo es la parte bronceada inferior que tiene graduaciones de 330, 340, 350 y el nonio es el bronce que se ve arriba, que va de 0 a 30. Vamos a ver en la diapositiva siguiente en qué consiste la lectura en este tipo de instrumentos. Bueno, ven acá está con un gráfico, un esquema superior. Se quiere ejemplificar en qué consiste la lectura con un sistema de nonio. Fíjense, el limbo, decía, es el círculo que está por afuera, el nonio es el círculo más interno, que va de 0 a 30, el limbo iría de 60, 65, 70. Fíjense, el nonio tiene lo que llama un índice, que es el 0. Uno debe hacer la lectura del limbo en ese lugar. En el caso nuestro, en la posición que deberíamos leer ahí, fíjense, estoy de 60 a 65, 70, entre 60 y 65 hay 4 líneas más largas que corresponden con 61, 62, 63 y 64. Y entre cada una de esas líneas largas hay una línea más corta que indica el medio grado sería. En el caso nuestro, el índice, el 0 del nonio, me está indicando que estoy entre 61.30 sería y 62, ¿no es cierto? O sea, la lectura grosera que hago con ese índice, con ese nonio, sobre el limbo es 61.30. Luego, el nonio me indica en qué lugar tengo que hacer la lectura fina. Por ejemplo, en el caso tenemos que la lectura fina, el nonio, fíjense que está dividido de a 2 minutos, o sea, lo que yo tengo que leer en esa graduación del nonio es la fracción de esos 30 minutos en que está dividido el limbo, ¿no? O sea, yo estoy entre 61.30 y 62. ¿Y cuánto estoy entre 61.30 y 62? Son 30 minutos. Bueno, ¿qué es lo que debo leer? Fíjense, me fijo cuál de las líneas del
nonio coincide con alguna línea del limbo. En este caso está señalado la división 12, es decir, la que está entre la 10 y la 20. La segunda línea sería entre 10 y 20, o la primera mejor dicho, que me está indicando 2 minutos después del 10, ¿no? Pues fíjense que hay 4 líneas entre el 10 y el 20, o sea, 12, 14, 16 y 18. Yo voy a contabilizar que la que coincide con el limbo es la segunda, o la primera después del 10, sería la división que corresponde a 12. Entonces yo a ese valor grosero de 61,30 que me indicaba el índice, le voy a tener que sumar 12 minutos, y la lectura, como bien dice ahí abajo, va a terminar siendo 61,30 más 12 minutos, 61,42. ¿Está bien? Entonces sería un teodolito que me permite determinar, o tiene una apreciación de 2 minutos. Les decía, los teodolitos mecánicos eran los primeros que aparecieron, los más antiguos. Posteriormente aparecieron teodolitos con lecturas en limbos de cristal. Pasaba la luz por un sistema de espejos, digamos, y llegaba hasta un ocular, como el que se ve en la figura de abajo. Fíjense, el anteojo en la foto del teodolito ese está acompañado por un segundo ocular más pequeño. Sobre ese segundo ocular, uno apoyando el ojo y teniendo suficiente luz. Necesitamos luz natural acá, obviamente, para que pase la marcha de rayos por ese limbo de cristal y yo pueda leer. En ese segundo anteojo yo realizo las lecturas, como se ve en la imagen de la derecha superior. Ahora vamos a ver en qué consiste esos sistemas de lectura. Lo más común es referir o utilizar lo que se llama tornillo de coincidencia. Fíjense que yo tengo, cuando miro por ese ocular que yo les decía, en el que voy a hacer las lecturas de los limbos, voy a ver dos graduaciones. Fíjense que arriba dice 91, 92 y abajo dice 214, 215. Esos dos valores se corresponden, el de arriba con la lectura del limbo vertical y el de abajo con la lectura sobre el limbo azimutal, ¿no? Es decir, para determinar las direcciones horizontales. ¿Está bien? Bien. Fíjense que en este caso el limbo estaría graduado o dividido entre 91 y 92. Hay dos rayitas con un puntito. Eso estaría marcándome en los 91,30, ¿no es cierto? Y entre el 91 y el 91,30 hay dos rayitas más que estarían indicándome los 91,10 y 91,20. Es decir, el limbo está graduado cada 10 minutos sería, ¿no? La menor división del limbo. Con la ventana de abajo de todo, esa es la que me va a permitir saber cuánto de los 10 minutos tengo que sumarle a ese valor extra, digamos, a la lectura grosera, cuánto por encima estoy de los 10 minutos. Ahora lo vamos a ver en la diapo posterior. Antes de pasar a la diapo posterior, fíjense, en la imagen de abajo a la izquierda se ve una especie de un elemento metálico que tiene una especie de espejito. En ese espejo uno lo puede direccionar para que la luz que pueda venir de distinto lugar pueda entrar ahí y yo pueda tener visual adecuada, digamos, de las lecturas del limbo. Este es un problema, digamos, de los teolitos ópticos. Necesito luz para poder realizar la lectura, ¿no? No la puedo hacer de noche, o la tendría que hacer con una linterna o con algo que mande luz a través de esos limbos.
también se ve fíjense que ese espejito que les digo tiene como un tornillo, yo lo puedo rotar para ubicar ese espejo con distintas direcciones en las que pueda venir la luz. Y se ve ese espejo montado en el teodolito en la parte superior derecha. Se ve, fíjense, prácticamente coincidente con el centro del limbo vertical a la izquierda, ¿no? Se ve el espejito. Bueno, acá tenemos en qué consiste el sistema de lectura de estos teodolitos ópticos en limbos con cristales. Fíjense, se utiliza lo que se llama un tornillo micrométrico o tornillo de coincidencia, en el cual vamos a tratar de hacer coincidir, fíjense, la línea vertical que tiene la visual, que se observa, digamos, tanto en la vista del limbo vertical como el limbo horizontal, se hace coincidir con alguna de las divisiones principales del limbo. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda, la línea vertical no está coincidiendo con ninguna división principal, ni con la división del 91-40 sería en la parte, en el limbo vertical, ni con la del 214-20 que sería en el limbo horizontal, abajo. En cambio, en la imagen de la derecha se ha desplazado ese tornillo, se ha movido de manera que coincida la división, que coincida con la división del limbo horizontal 214-20, ¿no? 214-30 sería la que está con un puntito a la derecha, pero acá está coincidiendo con 214-20. Y fíjense, ¿qué es lo que me queda por leer a mí? Fíjense que en la imagen de la derecha estaba un poquito, cuando no hacía coincidir yo, la visual que me indicaba que estoy un poco por encima de 214-20, ¿no? ¿Y cuánto encima? Bueno, ahora cuando hago la coincidencia me dice cuánto encima de ese valor de 214-20 tengo que leer yo. Fíjense, la imagen de abajo me está diciendo cuánto. 5.30, tengo entre 5.30 y 5.40, perdón, tengo 9 divisiones, o sea, cada uno correspondiente con un segundo. Y fíjense que está en 5.35, 5.36, 5.35 está con una línea un poquito más larga, después hay dos líneas más, 5.36, 5.37. Entonces yo me he animado ahí a apreciar el medio segundo. Estoy leyendo 5 minutos 37 segundos y medio como lectura fina. Eso se lo agrego a las 2.14-20 que había leído como lectura gruesa en la coincidencia. Y la lectura final del limbo horizontal en esa dirección sería 214-25-37-5. ¿Está bien? Obviamente, fíjense que cuando yo muevo este tornillo de coincidencia, hago coincidir o bien la del limbo horizontal o la del limbo vertical, ¿no? No van a coincidir nunca las dos, o sería muy raro que coincidan las dos. Y siempre moviendo el tornillo hacia un lado o hacia el otro, el tornillo tiene un tope, voy a conseguir que solo una de las divisiones principales coincida con esta línea vertical, ¿no? No es posible que coincidan dos líneas. Sería un caso muy poco usual, digamos. Podría coincidir, fíjense, la de 2.14, 10 minutos como lectura gruesa y 10 minutos de lectura fina, o sea, lo que me da 2.14-20, con la lectura de 2.14-20 gruesa y 0 minuto y 0 segundo en el indicador de abajo, ¿no es cierto? Es decir, solo en ese caso, cuando la lectura fuera estrictamente redonda, coincidiría la línea vertical con dos opciones. Si no, por lo general coincide con una sola, ¿no? Es muy raro que se dé que coincide con dos. Pero si coincide con dos, las dos cosas son válidas.
yo les decía 2.14, 10 y 10 minutos es lo mismo que decir 2.14, 20 minutos y 0 segundos, ¿no es cierto? Bueno, acá fíjense, se ha dicho lo mismo que se hizo con la diapo anterior. En la imagen de la izquierda yo hice la lectura en el limbo azimutal, es decir, en el limbo horizontal. Y la lectura es la misma que teníamos en la diapo anterior. 2.14, 25 minutos, 214 grados, 25 minutos, 37,5 segundos, perdón. Y la lectura, si yo hago coincidir el limbo vertical ahora, fíjense en la imagen de la derecha, he hecho coincidir, en este caso, la lectura coincide con el 91 grados 30 minutos. Y si se fijan, la lectura que tengo que adicionar abajo es 1.24, 1 minuto 24 segundos y medio. Ahí también se ha apreciado el medio segundo. Entonces, a 91 grados 30 minutos yo le tengo que sumar 1 minuto 24,5 segundos, lo que me termina dando 91 grados 31 minutos 24,5 segundos. Bueno, esto es lo que tenemos en la actualidad, digamos, en lo que llama una estación total. Una estación total, una de las grandes cosas que tiene es que me muestran en la pantalla los valores angulares, ¿ven? Me está mostrando el valor del limbo horizontal abajo, simbolizado con una H, y en la parte superior la lectura del limbo vertical. Bueno, tiene la fecha, tiene la hora ahí. Y fíjense que se lee en el limbo vertical directamente 87, 59, 11. Y en el limbo horizontal 168 grados, 17 minutos, 7 segundos. Es decir, me independiza. Fíjense que yo en las diapos anteriores, en los instrumentos ópticos o en los mecánicos inclusive, uno tiene que andar haciendo una deducción de cuál es el valor angular, ¿no? Tiene que hacer coincidencia con el tornillo de coincidencia para leer con el micrómetro, ¿no? Acá ya me salvo de todo eso. Hay como dice, hay un limbo codificado en la imagen de la derecha abajo, un limbo codificado, y bueno, la lectura se hace sola en forma digital, no tengo que andar interpretando nada. Me aparece en una pantalla de cristal líquido, yo puedo tomar nota de esa lectura o inclusive puedo apretar un botón y decir, bueno, guardame este valor, y después lo descargaré en algún momento en la computadora. Pero fíjense, ya no tengo que andar interpretando lecturas, que me lleva tiempo, ¿no? No tengo que andar anotando el valor, porque lo guardo en el mismo procesador, y no lo tengo que andar después volcando en la computadora, porque directamente con un cable descargo estos valores en la computadora. Así que las estaciones totales nos han ahorrado mucho tiempo, digamos, en cuanto a la operación de estos instrumentos, la interpretación. Terminan siendo después cajas bobas, ¿no? O sea, uno aprieta botones y listo. Pero bueno, hay que saberlas operar igual que un teodolito. El formato de trabajo con una estación total es idéntico al que se utiliza en un teodolito. El calado, la nivelación, la puesta en estación, es todo idéntico, el procesamiento, la puntería, todo es lo mismo. Entonces saber operar un teodolito es saber operar una estación total, es mucho más fácil, digamos, operar una estación total. Es como manejar un auto con cambios mecánicos, digamos, con caja mecánica, y después pasar uno con caja automática. Nos parece una pavada. Bueno, hablamos de que el teodolito lo vamos a poner siempre sobre un punto en el cual queremos determinar el ángulo, ¿no es cierto? Ahí está el aparato colocado, un teodolito antiguo, mecánico, que tenemos acá en el departamento. Eso es la terraza de acá del departamento de Agrimensura. Si suben pueden estar ahí.
Y bueno, el teolito no es que lo tenemos en la mano, obviamente se monta sobre un trípode, un elemento de 3 patas, que son ajustables en altura, es decir, tienen cierto rango de altura, de manera de adecuarlo a la altura esa, a que nos quede cómodo, ¿no? Que no nos tengamos que andar agachando ni poniendo en punta de pie para mirar por el anteojo. Y esas patas, bueno, tienen una regulación en altura que nos va a facilitar de alguna forma, aparte de ponerlo a la altura del ojo, dejar relativamente nivelado la plataforma del teolito, cosa que después los tornillos calantes nos alcance el recorrido como para determinar dejarlo nivelado. Las patas pueden ser así de madera, enchufables una sobre otra, o a veces las más modernas son de aluminio, que son sustancialmente más livianas. Pero siempre tienen en la parte inferior un elemento metálico que me permite hincarlo al suelo, ¿no? Y tienen lo que llaman una plomada. Siempre, bueno, estos antiguos tienen una plomada física tal cual, un elemento que me marcaba la vertical, y que yo tengo que lograr que esa plomada, que cuelga que pende, digamos, de la parte inferior del instrumento, del centro, del eje principal, digamos, por donde pasa el eje principal, esa plomada tiene que estar exactamente sobre la vertical del punto donde yo quiero determinar el ángulo. Hay distintas plomadas, ahora vamos a ver. Esta es una de las más elementales. Todos los instrumentos traen una plomada física, aparte de traer otros tipos de plomadas, los más modernos. Bueno, existe también lo que se llama plomada rígida. La plomada rígida va montada en la parte inferior del trípode. Ahí se ve, fíjense el trípode, las 3 patas amarillas que tiene en la imagen de la izquierda, digamos, las 3 patas del trípode, y en el medio fíjense que hay como una especie de bastón que, si se fijan ahora en la imagen de la derecha, se encuentra apoyado en el centro de una marca trigonométrica. Podría ser también el centro de la estaca en la cual nos queremos posicionar. Fíjense que ese bastón, en más o menos la mitad del recorrido que se ve ahí, se aprecia, se puede ver un nivel esférico. Ese nivel esférico nos permite a nosotros verticalizar el jalón, es decir, dejarlo en posición aproximadamente vertical. Entonces, si yo me paro, tengo la punta de esa plomada rígida, la punta de ese bastón, apoyada en la estaca, y además sé que el bastón está vertical, porque así me lo indica el nivel esférico ese que está adosado al bastón. Bueno, evidentemente voy a estar parado sobre la estaca y en posición vertical, ¿no? O sea, la base del instrumento también va a haber quedado exactamente sobre la vertical de la estaca. Es un dispositivo bastante ingenioso y bastante práctico, digamos. No lo dijimos, pero la plomada física tradicional, imagínense que habitualmente, como cualquier plomada, hasta que se queda en posición, hasta que se detiene del movimiento oscilante, pendulante y demás, tarda un tiempito, ¿no? Y si hay viento y demás, también a veces me la desvía. Por eso se han ido buscando alternativas a esa plomada física tradicional. Esta es la plomada rígida, es muy práctica y muy simple también. Bueno, otra opción es lo que se llama plomada óptica, como se ve en esta imagen. Es sencillamente un ocular, como se puede ver en la imagen de la izquierda. Hay como una especie de anteojo sobre esa base nivelante. Fíjense que hay como un anteojito que dice línea de visión. Uno apoya el ojo ahí, y ¿qué observa cuando apoya el ojo en esa especie de anteojo? Bueno, exactamente lo que tiene por debajo del centro de esa plataforma nivelante. Es decir, observo qué es lo que tengo por debajo. Entonces yo lo que debería hacer es, ayudado con esa plomada óptica y moviendo las patas del instrumento, desplazarlo hasta que observo que estoy exactamente sobre el centro de la estaca, ¿no? Si estoy sobre el centro de la estaca, bueno, estoy ubicado en el punto en el cual quiero determinar el ángulo. Lo que me queda después va a ser nivelar la base a partir de los tornillos calantes.
pero consigo visualizar directamente si me encuentro o no sobre la estaca. Esto es muy piola. Bueno, ahí se puede ver qué es lo que observamos, digamos, cuando estamos con una plomada óptica de este tipo, ¿no? Cuando observamos por el ocular, vamos a observar qué es lo que tenemos en el campo visual por debajo, les decía yo. Bueno, ahí se está viendo una estaca. En la imagen de la izquierda, bueno, no estamos exactamente sobre el centro de la estaca, estamos bastante cerca, pero nos tenemos que desplazar un poco, tenemos que desplazar la base del instrumento hasta que nos encontramos en el centro, como se ha hecho en la imagen de la derecha, ¿no? Ahí ya se ha centrado, estamos exactamente sobre el centro de la estaca, que en este caso fíjense que ya está marcada la estaca, a veces se marca con dos líneas cruzadas en diagonal, o como en este caso con un puntito amarillo. Bueno, un último artilugio interesante también que tenemos es lo que se llama plomada láser. En la base del instrumento a veces hay un botoncito, como el que se ve ahí a la derecha, o si no directamente desde la estación uno tiene la función plomada láser y la acciona, pero ¿qué es? Básicamente un rayo láser que sale en la base y que me apunta exactamente en qué lugar estoy parado. Entonces yo puedo observarlo directamente desde afuera, eso, ¿no? No tengo que observar con un anteojo, ni necesito un bastón, sencillamente aprieto el botón o acciono la plomada láser con la función en el instrumento y la luz láser me apunta en qué lugar me encuentro. Y yo la muevo la base del instrumento hasta que la hago coincidir con el centro de la estaca. Eso también es algo bastante común e interesante en la actualidad. Una de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta cuando ponemos en estación el teodolito o cualquier otro instrumento que se monte en un trípode es bueno dejar las patas, eh, como vemos en la imagen superior, ¿no? Ni muy juntas ni muy separadas. Si están muy juntas, bueno, el aparato queda sostenido de forma relativamente poco estable. Si están muy separadas nos van a estorbar, digamos, para pasar de una posición a otra. Entonces una posición intermedia de apertura de patas del trípode es la adecuada. Y abajo se ve una recomendación cuando estamos midiendo un ángulo. Bueno, una de las patas debería quedar en la bisectriz del ángulo que vamos a medir, es decir, en la parte media del ángulo. Entonces fíjense, yo me voy a colocar del lado externo a ese ángulo y me va a quedar, como las patas habitualmente se colocan en ángulos de 120 aproximadamente, fíjense que me va a quedar la parte esta externa del ángulo opuesta al ángulo que quiero medir, libre de patas, como para poder ubicarme cómodamente, y tanto para mirar en una dirección como para mirar en la otra. Bueno, vamos a ver las cosas que tenemos que hacer entonces para poder medir correctamente ángulos horizontales y verticales con un teodolito o una estación total. En la puesta en estación vamos a tratar de buscar que el limbo azimutal, es decir, el círculo graduado horizontal me quede perfectamente horizontalizado. Es decir, vamos a tratar de horizontalizar lo que es el plano de la lidada. El limbo vertical o cenital tiene que estar en un plano vertical. Sí, por construcción, si el eje secundario es perpendicular al eje principal, yo cuando horizontalizo el plano de la lidada, dejo vertical el limbo vertical también. Y bueno, el eje de giro o principal del instrumento debe coincidir con la dirección de la plomada, es decir, debo estar ubicado sobre la estaca en la cual quiero medir el ángulo, ¿no? Para realizar el calado del instrumento y la horizontalización se recurre en primera instancia a la altura de las patas, digamos, para dejar relativamente horizontal la lidada, y luego se recurre a estos tres tornillos calantes que
me permiten el calado aproximado y el calado fino, como vamos a ver a continuación. Esos tornillos tienen un recorrido limitado, obviamente, entonces uno con la extensión de las patas lo que busca es que la alidada no me quede muy inclinada para que luego el recorrido de los tornillos me permita finalmente conseguir la horizontalización completa del instrumento. Bien, o sea, lo que vamos a tratar es de, en esa imagen que vemos a la derecha, de horizontalizar esa plataforma que tenemos nivelante, que tenemos en la parte derecha de la imagen. Es decir, a partir de esa plataforma nivelante voy a tratar de horizontalizar la alidada. Bueno, para conseguir esa horizontalización vamos a recurrir a dos tipos de niveles. Lo que se llama nivel esférico, que se ve en la parte inferior del instrumento. Fíjense, ahí abajo está señalado con una flecha azul. Es un nivel de burbuja, de aire o de burbuja, es decir, tiene un líquido que deja una porción de aire en su parte superior. Y después tenemos un nivel tubular o tórico más en la parte más superior. Fíjense, está señalado con una flecha roja. Y este nivel tubular o tórico tiene unas indicaciones con unas líneas, y yo lo que busco es básicamente centrarlo en su posición a ese nivel en la operación de calado. Tanto el nivel esférico como el nivel tubular los voy a tratar de centralizar en su posición, y en eso va a consistir el calado. El nivel esférico lo voy a hacer a través de las patas del trípode. Ese me va a dar un calado aproximado. Y el nivel tubular ya lo voy a hacer con los tornillos calantes, con los 3 tornillos calantes, esos negros que se ven abajo en el instrumento. Me van a permitir llevar el nivel tubular a la posición de centrado. Bueno, el nivel esférico lo que me permite es como les decía, una horizontalización parcial y muy aproximada de la alidada, ¿no? Lo que se busca es que esa burbuja de aire ocupe la parte circular del nivel, señalada con un círculo rojo acá a la izquierda. Cuando yo consigo eso, puedo considerar que la plataforma está medianamente nivelada, y me va a resultar fácil en consecuencia conseguir el calado del nivel tubular con el recorrido de los tornillos. Obviamente habría que tener la precaución de que estos tornillos calantes negros estén aproximadamente en el recorrido medio que tengan, de manera que luego, una vez calado el nivel esférico, ese recorrido me permita lograr la horizontalización del nivel tubular. Pero bueno, esto les decía, el nivel esférico lo que busca es una primera aproximación a la horizontalización de la alidada, y se consigue básicamente modificando la altura de las patas, la longitud de las patas del trípode. Ahí está, entonces el operador lo que va a hacer, aparte de utilizar la plomada para ubicarse sobre la estaca, va a modificar a continuación la longitud de las patas para que lograr el centrado de ese nivel esférico, ¿no? El centrado de ese nivel esférico se modifica modificando la longitud de las patas. Obviamente, una vez que consigo el centrado, debería corroborar que el instrumento sigue sobre la vertical, el punto central de la estaca, ¿no? Porque si el recorrido que le hago hacer a las patas es muy importante, es probable que me desplace del centro de la estaca. Eso hay que tenerlo en consideración. Bueno, el otro nivel, que es el nivel preciso, digamos, el nivel tubular, que se encuentra adosado a la alidada, como se ve ahí en esa imagen, a la izquierda, en la parte superior de la alidada, se ve el nivel tubular, ¿no es cierto? Ese nivel tubular es el que vamos a tratar de calar, es decir, llevar a su posición central,
con los 3 tornillos calantes inferiores que tiene todo teodolito o estación total. Lo que les decía anteriormente, como se ve en la imagen de la derecha, el tornillo calante tiene un recorrido limitado, es decir, me permite inclinar el plano de la lidada o horizontalizarlo, en función de, obviamente uno lo que va a buscar es horizontalizarlo, pero dentro de ciertos límites, tiene un recorrido finito el tornillo ese. Entonces, yo lo que les decía en la diapo anterior, tengo que tratar de que esos tornillos estén aproximadamente en el recorrido medio, cosa que yo pueda subir o bajar con cualquiera de ellos una vez que tengo un calado hecho con el nivel esférico, ¿no? Porque si me quedaran en el límite del tornillo, es probable que si lo tuviese que mover en la dirección que yo necesito, no me dé el recorrido. Bueno, ahí tienen el nivel, una imagen de un nivel tubular. Este es un nivel de los que usan, les decía, los albañiles para poner horizontal una ventana, una puerta, para llevar a nivel el hilo de la construcción, que le va guiando hasta qué altura ir cada hilera de ladrillos. El nivel tubular que tiene un teolito es análogo a un nivel de este tipo. Es un nivel que tiene una forma tórica. Ahora vamos a ver en qué consiste la forma tórica. Pero bueno, esa burbuja, cuando está en la posición central, me indica que el plano que sostiene a ese nivel está en una posición horizontal, ¿no? Me indica eso. Fíjense, a la derecha está inclinada una determinada cantidad de grados. Bueno, la burbuja se va a desplazar de la parte central del nivel, indicándome que está inclinado. A este mismo principio recurrimos en un teodolito con un nivel tubular. Bueno, ahí tienen, yo les decía, el nivel tubular que está contenido en el plano de la lidada. Y fíjense que es muy parecido, digamos, una burbuja alargada. Es parecido, les decía, a un nivel de albañil. La diferencia es que fíjense que tengo muchas más graduaciones, ¿no? Que voy a tener en cuenta esas graduaciones en el momento del calado. Fíjense que ahí está en la parte central la burbuja, se ha colocado, se han movido los tornillos de manera que quedará en la parte exactamente central. Estos niveles se definen, digamos, su precisión a través de su sensibilidad. ¿Y qué me expresa la sensibilidad? Bueno, ¿qué ángulo tengo que inclinar yo el nivel para que la burbuja se desplace una división de esas que están marcadas en la imagen superior del nivel? Ese ángulo va a estar relacionado con una constante y va a estar relacionado, fíjense, con la separación entre divisiones, como dice ahí, que habitualmente es 2 milímetros, y va a estar muy relacionado, como esa separación es casi constante en todos los niveles, lo que hace variar la sensibilidad es el radio de curvatura en que se encuentra contenido ese nivel tubular. Vamos a ver que tiene una forma tórica. Vamos a ver a continuación en qué consiste. Pero obviamente cuanto mayor es el radio de curvatura de la burbuja, de la esfera que contiene a ese nivel, más preciso es el nivel. Es decir, con poco desplazamiento angular que tenga, ya se va a desplazar esos 2 milímetros que separan una línea de la otra del nivel. Ahí está la forma que tiene un nivel, ¿ven? Tiene forma tórica. La forma tórica es esa forma de una parte, decimos siempre, de una de esas donas que se come Homero Simpson, ¿no? Eso es una forma tórica. Una forma, un cilindro con una curvatura sería, ¿no? Una forma cilíndrica con una curvatura. Bueno, si eso está con líquido y y mantiene no está completamente con líquido, en la parte superior va a tener una burbuja de aire,
y esa burbuja de aire, bueno, siempre se va a ubicar en la parte superior del nivel, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿en qué consiste esto del nivel? Bueno, básicamente los niveles tienen lo que se llama un eje del nivel, que ahí está representado como la línea LL'. Es la tangente a ese cilindro, a ese toro, digamos, en la graduación central, digamos, en el punto central. La tangente a a esa forma tórica, a ese nivel, digamos, en su parte central, es el eje del nivel. Y lo que se busca en la construcción de los teodolitos es que ese eje del nivel sea paralelo al eje de los apoyos que contienen la lidada, ¿está bien? Al lugar donde se apoya la lidada. Si son paralelos, se dice que el nivel está corregido. Bueno, y ahí tienen valores de precisión que pueden tener un nivel. Un nivel preciso, fíjense, con un radio de curvatura de 82 metros, tiene un desplazamiento, con un ángulo de 5 segundos, necesita un ángulo de 5 segundos inclinarse para que se desplace la burbuja una división. Un nivel con menos radio de curvatura es menos preciso, claramente, y va a tener que inclinarse el nivel, fíjense, un ángulo de 20 segundos, un ángulo mucho mayor, 4 veces mayor, para que se desplace también la burbuja a la misma magnitud, 2 milímetros, o sea, una graduación en el nivel. Es decir, cuanto más grande es el radio de curvatura que contiene a ese nivel que yo tengo, más preciso es. O sea, me delata movimientos angulares mucho más chicos. Bueno, ahí tenemos entonces un nivel tubular que se muestra en la lidada de un teodolito. Entonces lo que contiene es un líquido de baja viscosidad, es decir, la burbuja rápidamente se corre de un lado al otro cuando yo muevo el nivel. Y siempre va a ocupar la parte superior la burbuja, ¿no? Bueno, y lo que decíamos de la precisión del nivel. Va a depender básicamente del radio de curvatura. Muy bien. Bueno, entonces, fíjense, con la línea LL' estoy simbolizando yo el eje del nivel, ¿no es cierto? La línea que decíamos que era tangente a la parte central del nivel. Fíjense que ahí en la imagen de la izquierda el nivel no está calado, digamos. El eje del nivel está inclinado y la burbuja en consecuencia no está ubicada en la parte central del nivel. Con una línea verde inferior se está denotando la posición de la lidada, ¿no? Y se ve claramente que la base de la lidada, el lugar donde se apoya el nivel, es paralelo al eje del nivel, al eje formado por la línea LL'. En consecuencia, fíjense, son paralelos y yo con los tornillos calantes muevo la lidada y muevo en consecuencia el nivel que está apoyado en esa lidada. Fíjense que yo al horizontalizar el eje del nivel, horizontalicé la lidada también, ¿no? Quedó horizontal. Y quedó en consecuencia el eje principal del teodolito, que es perpendicular a la lidada, que contiene la lidada, la lidada gira alrededor del eje principal. El eje principal quedó vertical si yo horizontalicé la lidada, ¿me entienden? Es decir, cuando no hay error de nivel, cuando el nivel está corregido, en consecuencia el eje del nivel es paralelo a la lidada, yo horizontalizo el nivel y estoy seguro que en consecuencia horizontalicé la lidada y puedo ya operar con el nivel. Los ángulos horizontales van a ser horizontales y los verticales deberían ser verticales. Entonces, lo que decíamos en la diapo anterior, ¿no? Es lo mismo visto en otra imagen. Si el nivel está corregido,
el eje LL', el eje del nivel, es paralelo a la línea de apoyos. Entonces el nivel está corregido en esa posición. Y cuando yo calo la burbuja, cuando llevo la burbuja a su posición central, voy a horizontalizar también la línea de los apoyos del nivel y en consecuencia voy a horizontalizar la alidada. Y el instrumento me va a quedar perfectamente verticalizado en la dirección de la gravedad. Bueno, acá se ve en qué consiste el calado, ¿no? Uno coloca, mueve la alidada hasta que el nivel tubular le queda entre dos tornillos calantes. Y lo que va a hacer es llevar la posición de la burbuja a la posición central marcada ahí con esas dos líneas. ¿En qué consiste el calado? Fíjense, voy a mover los dos tornillos en forma simultánea, pero en forma contraria. Fíjense, el tornillo de la derecha lo estoy girando en sentido horario y el de la izquierda en sentido antihorario, ¿no? O sea, estoy subiendo uno y estoy bajando el otro. La burbuja está más caída, está más cerca del tornillo de la izquierda. Entonces, evidentemente, ese tornillo está en una posición más alta. Yo debería bajar ese tornillo y subir el otro. En definitiva, lo que se hace, para no tener que andar razonando todo esto, es la regla del índice derecho. Fíjense, si yo tengo con mi índice derecho, estoy moviendo el tornillo de la derecha y con el izquierdo estoy moviendo el de la izquierda, ¿no? En sentido contrario. Si quiero que la burbuja vaya hacia la derecha, como en este caso, voy a girar el tornillo de manera de que con el índice mío, que está en la parte superior del tornillo, el pulgar estaría en la parte inferior, vaya en la dirección que yo le estoy pidiendo a la burbuja, es decir, el índice va a apuntar hacia la derecha. Se dan cuenta, el índice derecho, el con el cual estoy sosteniendo el tornillo de la derecha, me está indicando la dirección en la que yo quiero desplazar la burbuja. Como la quiero desplazar hacia la derecha, con el índice de la derecha voy a girar el tornillo, lo voy a desplazar hacia la derecha. O sea, lo voy a estar moviendo en sentido horario. Esa es la regla que se usa siempre para el calado, para recordar en qué dirección tengo que mover los tornillos, ¿no? Vamos a ver la próxima diapo. Bueno, ahí la burbuja con ese movimiento de tornillos se está desplazando hacia la derecha, con el sentido que le estoy dando a través del índice de la derecha. Recuerda que los tornillos siempre se mueven en forma contraria, nunca se mueven los dos en el mismo sentido. Si se movieran los dos en el sentido, yo estaría bajando o subiendo la plataforma simultáneamente en ambos tornillos, entonces no puedo calar en ese plano. Y otra cosa importante que dice ahí en amarillo, fíjense, calar el nivel tubular en dos direcciones perpendiculares permite horizontalizar el plano de la alidada. Acá yo lo estoy horizontalizando al plano en el sentido paralelo a la imagen, digamos, sería en el sentido horizontal. Ahora después vamos a colocar el nivel en sentido perpendicular, en dirección perpendicular, y vamos a hacer una segunda horizontalización en ese otro sentido. Ahora lo van a ver. Pero necesito claramente calar el nivel tubular en dos direcciones, no en una sola. No me alcanza con calarlo en una sola. Lo calo en esta dirección y ahora lo voy a calar en una posición perpendicular. Bueno, acá está de vuelta, lo mismo. Estoy viendo cómo estaba la burbuja en una primera posición en la imagen de la izquierda. Acá la burbuja, fíjense, está hacia la derecha en la primera imagen, en la de la izquierda. Yo tengo que hacer el movimiento contrario, entonces tengo que llevar, fíjense, con el índice derecho tengo que llevar la burbuja hacia la izquierda, sería, ¿no es cierto? Lo giro en ese sentido, el tornillo de mi derecha. Y el de la izquierda, obviamente, lo giro en sentido contrario. Fíjense que en la imagen de la derecha quedó la burbuja perfectamente calada en esa dirección, en la dirección de los tornillos C1 y C2. En esa dirección ya están calado el nivel tubular. O sea, me queda calar en la dirección perpendicular ahora para finalizar el calado.
acá está. Lo hice el giro de la alidada y coloqué el nivel tubular, fíjense ahora, en una dirección perpendicular a la que tenía inicialmente, que era paralelo a los tornillos C1 y C2. Ahora está como paralelo entre C3 y la línea que forma C1 y C2, el centro de la línea de C1 y C2. O sea, está perpendicular a la línea C1-C2. Y fíjense, ahora ¿qué hago? Solo opero con el tercer tornillo. Y hago lo mismo, o sea, la burbuja está hacia el tornillo C3, yo la tengo que alejar de él, no la tengo que llevar hacia él, la tengo que alejar. Lo voy a girar al tornillo con el índice derecho, digamos, en dirección opuesta a la dirección de C3, para que la burbuja se vaya hacia la línea de C1 y C2. Lo voy a girar en sentido antihorario en este caso. En la imagen de la derecha, fíjense, ha quedado la burbuja calada en esta dirección perpendicular a la dirección C1-C2. Entonces ya tengo la burbuja calada en dos direcciones perpendiculares. Si el plano de la alidada, el plano de los apoyos del nivel, fuera paralelo al eje del nivel, el calado habría finalizado, estaría el nivel corregido y el calado habría finalizado. Bueno, entonces, ¿cuándo es que el nivel está corregido? Se considera que está corregido cuando su eje del nivel, el eje LL, el que pasa por el punto central del nivel, es paralelo a la línea de los apoyos. Si se cumple esa premisa y yo horizontalizo la alidada, centrando la burbuja en dos direcciones perpendiculares, entonces, nada, quedó horizontalizada la alidada. Entonces, horizontalizo la alidada en dos direcciones perpendiculares y tengo la alidada perfectamente horizontalizada. Si la alidada se horizontalizó, la burbuja va a permanecer centrada en cualquier dirección. Y el eje principal del nivel, el eje principal, perdón, del instrumento es perpendicular al eje de la alidada por construcción. Entonces, si horizontalicé la alidada, el eje principal quedó verticalizado. El problema es acá cuando el eje del nivel, el eje LL', no está corregido, es decir, no es paralelo a la línea de sus apoyos. Si no se cumple la primera premisa esta que vemos acá, entonces el nivel está descorregido y no nos va a alcanzar con centrar la burbuja en dos direcciones perpendiculares. Ahora vamos a ver cómo vamos a tener que proceder. Bueno, acá está esquematizado, digamos, qué pasa cuando el eje del nivel no es paralelo al eje de la alidada, al plano de la alidada que sostiene el nivel. Puede ser que por un golpe, por una mala calibración original de fábrica, haya ocurrido que el eje del nivel, el que pasa por el plano medio del nivel en forma tangente al nivel, no sea paralelo al plano de la realidad como se ve acá en la imagen, ¿no? Hay un cierto ángulo alfa entre el eje del nivel y el eje y el plano de la alidada que lo contiene. En ese caso, fíjense, se forma un ángulo alfa y yo voy a recurrir al instrumento, digamos, para realizar el calado. Calo el nivel, el eje del nivel, pero claro, hice eso, horizontalicé el nivel, la burbuja llegó a su parte central, pero la alidada no me quedó horizontal. Y el eje principal, que es perpendicular a la alidada, en consecuencia, fíjense, no me quedó tampoco vertical, me quedó inclinado, con una inclinación alfa respecto a la vertical. Entonces, si tengo el error, digamos, de que el nivel no está corregido, así se dice, falta de el nivel tubular no está corregido, entonces yo voy a
horizontalizar el nivel, pero la burbuja, perdón, el eje principal no me va a quedar vertical. Y además otra cosa que va a pasar es que la burbuja no va a quedar centrada cuando yo giro el instrumento, se va a ir desplazando. Una indicación de que no está corregido el nivel es que la burbuja, una vez centrada en dos direcciones, una vez que yo centré la burbuja en dos direcciones perpendiculares, después en otras direcciones noto que la burbuja se corre de su desplazamiento de su posición central. Bueno, acá se puede ver entonces esa misma imagen. Entonces yo ahí he horizontalizado el nivel tubular, la burbuja está en su parte central, pero está apoyado en un plano inclinado. Cuando yo vaya girando la alidada sobre un plano, fíjense, sobre un eje vertical que está inclinado, la burbuja va a ir cambiando su posición. Y ahora vamos a ver que el recorrido que hace la burbuja en la línea de los apoyos, cuando giramos 180 grados de su posición centrada, esta que vemos acá a la izquierda, si la giramos 180 grados y está descorregida, el recorrido que va a hacer la burbuja equivale a un ángulo que es el doble del ángulo ese de inclinación que tiene el eje del nivel con el eje de los apoyos. Ahí está, ¿ven? Yo la giré 180 grados a la alidada en la posición, en la imagen de la derecha, y ahora claro, el nivel me quedó en la posición opuesta, digamos. Y si se puede deducir, digamos, que el ángulo que se forma ahora entre la vertical y el eje, lo que sería el eje del nivel, la línea LL', es igual al doble de alfa, al doble del ángulo de inclinación que tiene el eje del nivel con el eje de la alidada, con la línea de apoyos. Entonces se dice que si yo encuentro eso, en una posición la tengo centrada, en la otra posición, en la posición contraria, la tengo a los 180 grados, la tengo descorregida la burbuja, estoy ante la presencia del error, digamos, del nivel tubular. El nivel tubular está descorregido y yo lo puedo corregir su situación llevando la burbuja a la mitad de ese desplazamiento que tiene, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Bueno, ahí está, en una posición la burbuja está en su posición central, y cuando yo giro 180 grados la alidada, el nivel va a quedar en la posición contraria, y la burbuja se va a ver desplazado una determinada cantidad de divisiones, como se ve en la imagen de arriba, digamos, ¿no? La burbuja está desplazada. Bueno, yo para corregir eso y llevar la burbuja a una posición en que denote la vertical del instrumento, debería llevarla a la mitad del espacio recorrido ante esta descorrección. Ahora lo vamos a ver con una... O sea, imagínense, lo que tengo que corregir, la inclinación de la alidada, es la mitad de ese ángulo alfa, ¿no? Es decir, yo tendría que, si llevo el plano del nivel, el plano perpendicular al nivel, lo giro alfa grados en sentido horario en la imagen de la derecha, me va a quedar la burbuja no corregida, desplazada a la mitad del recorrido que yo tengo señalado ahí en B, pero el eje principal de la alidada va a haber quedado verticalizado, porque yo giré el instrumento, lo moví en ese sentido un ángulo alfa. En eso consiste corregir el
el error de descorrección del nivel, el llevar la burbuja a una posición intermedia entre la central y el de la máxima descorrección. Ahí está, entonces fíjense, el nivel me marcaba en la posición, el borde del menisco me marcaba la posición A cuando el nivel estaba centrado, ¿no? El borde derecho del menisco me marcaba la posición A. Cuando yo lo invertí y lo llevé, hice un giro de la helidad de 180 grados, el borde del menisco derecho me marcaba la posición B, ¿entienden? Entonces, ¿yo qué busco? Busco que el borde del menisco me marque una posición intermedia. El borde derecho del menisco me marca una posición intermedia entre A y B. Si yo consigo eso, voy a haber conseguido que el eje principal haya quedado en su posición vertical. ¿Está bien? Fíjense, el plano de la lidada, yo he, digamos, girado el instrumento un ángulo alfa, y en consecuencia el plano de la lidada me ha quedado horizontal. Y fíjense que el nivel me ha quedado con la burbuja descorregida en un conjunto de graduaciones que puedo visualizar, pero como quedó vertical ahora, yo he conseguido lo que se llama el punto de verticalidad. Esa posición de la burbuja ahora no se va a descorregir por más que yo gire el instrumento. ¿Por qué? Porque el instrumento quedó perfectamente verticalizado. El plano de la realidad quedó horizontal, y en la medida que yo lo gire para un lado o para el otro, la burbuja va a mantener su posición con el borde del menisco en el punto, el borde derecho del menisco en el punto C. Entonces, claro, el punto de verticalidad es el punto más alto de la burbuja cuando el eje de rotación se halla vertical. ¿Está bien? Si yo encuentro eso, sé que la burbuja no se va a mover de ahí cuando yo gire el instrumento. Entonces lo que voy a buscar es eso, que en dos direcciones perpendiculares la burbuja, si en dos direcciones, colocando la burbuja en C en dos direcciones perpendiculares, la lidada va a quedar horizontalizada y la burbuja va a permanecer en su posición por más que yo gire el instrumento, no se va a mover de esa posición. Bueno, entonces en definitiva vamos a resumir todo esto del calado del teolito, cómo se procede. Vamos entonces a verticalizar el eje principal en coincidencia con el punto de estación. Hacíamoslo, bueno, a través de la plomada óptica, el nivel esférico, o cualquier otro tipo de plomada, no tiene por qué ser la óptica. Yo primero me pongo en estación sobre la estaca y calo el nivel esférico con la longitud de las patas. Luego hago lo que se llama calado aproximado, que lo vimos en las primeras diapos. Pongo el nivel tubular frente a dos tornillos y desplazo la burbuja hasta la parte central. ¿Está bien? Primero en una dirección, en la dirección de dos tornillos. Ahí conseguí el calado, fíjense, arriba se veía la burbuja desplazada hacia un lugar. Entonces yo muevo el tornillo C2, el de la derecha, en sentido contrario para que vaya la burbuja hacia la izquierda. Y ahí en la imagen de la derecha quedó la burbuja calada, ¿no? Ahí fíjense el nivel tubular en la parte superior me está diciendo cuál es la precisión del nivel, ¿no? Me dice que 2 milímetros, que el desplazamiento de la burbuja en 2 milímetros, en una división que está marcada ahí, cada división de esas que está marcada ahí implica un desplazamiento angular de 30 segundos, ¿no?
Bueno, ahí está la burbuja calada en la posición de C1 y C2. El calado aproximado continúa. Ahora colocamos la burbuja perpendicular a la dirección C1, C2 y con el tornillo en C3 lo giramos para llevar nuevamente la burbuja a su posición central. Ahí lo conseguimos. Ahí tenemos lo que es el calado aproximado. Ahora, si el instrumento no tuviese el nivel descorregido, bueno, en consecuencia, en cualquier otra posición se mantendría la burbuja en esa posición central, estaría calada. Si si en otra posición vemos que la burbuja se desplaza y no queda en la parte central, en cualquier otra posición de estas dos que vimos, ¿no? La posición C1 y C2, paralelo a C1 y C2 y perpendicular a C1 y C2. En cualquier otra posición la burbuja se desplaza, bueno, necesito lo que se llama calado fino. Si no, finaliza el calado con este calado aproximado. Entonces vamos a girar la burbuja en cualquier otra posición. Ahí está. Si la burbuja permanece centrada, el teodolito finalizó el calado. Y podemos verificar que el nivel está corregido, digamos, que con el calado en una dirección y en dos direcciones, en una dirección y en otra dirección perpendicular, es suficiente. No se necesita el calado fino. Si no queda corregida en otra posición, por ejemplo en la posición paralela a C2, C3 podría ser, bueno, si no queda centrada, necesito el calado fino o preciso. Bueno, ¿en qué consiste el calado fino o preciso? Primero, hago el calado, por ejemplo, frente a dos tornillos cualquiera, como dice ahí. En este caso C2 y C3. Llevo la burbuja a su posición central. Ahí está. Está en la posición central respecto a los tornillos C2 y C3. ¿Y qué decíamos? Decíamos que en una posición y en la posición contraria, cuando tengo el nivel descorregido, el nivel tubular descorregido, en la posición contraria el desplazamiento va a ser el doble del ángulo, o sea, la inclinación va a ser el doble del ángulo que yo tengo que corregir, ¿no? Y el desplazamiento de la burbuja el doble del desplazamiento que debería corregir. Entonces, el siguiente paso es colocar el nivel en la posición opuesta a C2 y C3, es decir, girar la lidada a 180 grados. Ahí está, fíjense. Yo calé, en la imagen anterior había calado el nivel estando próximo a C2 y C3 en forma paralela. Ahora al girar los 180 grados me queda más próximo a C1 el nivel, ¿no? Y yo verifico ahí que el nivel tiene un error, está descorregido, digamos. Y sé que el desplazamiento de la burbuja esa es el doble del desplazamiento que yo debería buscar para terminar de calar el instrumento. Fíjense, ahí se ha desplazado dos divisiones. El menisco derecho sería el que está más próximo a C3, está dos divisiones desplazado de la parte central, ¿no es cierto? Entonces yo debería llevarlo con los tornillos C2 y C3 hacia la izquierda, en este caso, una división. Ahí está, fíjense, se ha desplazado una división ese menisco. Se había desplazado n divisiones y se corrigen n sobre 2 divisiones, o sea, la mitad del recorrido de la burbuja. Ahí hallamos entonces el punto de verticalidad del nivel. Tiene que estar en esa posición. Notamos que el nivel me va a estar denotando que el eje está vertical.
Entonces habría quedado calado el instrumento ahí en la posición entre C2 y C3, ¿no? Estaría calado ahí. Ahora lo que me falta es calarlo en una dirección perpendicular a C2 y C3. Para lo mismo, fíjense que yo giro el instrumento, giro la lidada 90 grados respecto a la dirección previa, y voy a proceder a lo mismo, a llevar al instrumento a su punto de verticalidad, que me lo denotaba cuando la burbuja, el menisco derecho de la burbuja, quedaba en una división desplazado de la división central, ¿no? Fíjense, y ahora ya procedo con el tornillo C1, que era el que no había tocado todavía, ¿no? Fíjense que yo el desplazamiento no es la mitad de ahora del recorrido que tenga que hacer la burbuja. Podría ser distinto la posición de la burbuja en esta imagen. Yo lo que tengo que llevarlo es a la misma posición que había encontrado en la diapo anterior. Una división desplazada respecto de la posición central. Y luego con el tornillo C1. Fíjense que estoy girándolo hacia la izquierda al tornillo. En ese sentido se va a desplazar la burbuja. Ahí está, quedó desplazada de vuelta una división de la posición central, el menisco derecho. Ahora, desplazando, lo que me quedaría es verificar que en cualquier otra posición del limbo, de la lidada, perdón, la burbuja va a quedar en esa posición. Si yo debería ir girando el instrumento en distintas posiciones y siempre la burbuja debería quedar en esa posición. En consecuencia, si verifico eso, puedo dar por finalizado el calado fino preciso y he conseguido verticalizar el eje de giro y horizontalizar la lidada. Muy bien. Bueno, yo lo que podría hacer, si quisiera, es corregir esta falta de posición central de la burbuja cuando, digamos, la descorrección del nivel tubular implica que yo siempre voy a tener que llegar a esa posición de la burbuja para horizontalizar la lidada, ¿no? Yo no puedo corregir eso, no puedo lograr que el nivel me indique en su posición central la horizontalidad de la lidada. Sí lo puedo hacer, fíjense, siempre los niveles van a tener una especie de tornillito en uno de sus extremos. Ahí está simbolizado a la izquierda, fíjense, más cerca del tornillo C1, sobre el eje del nivel hay como un tornillito con un circulito marcado. Ese tornillo me permite a mí subir o bajar el nivel desde uno de sus extremos, ¿no? En este caso yo lo que necesitaría es, para que me quede corregido el nivel, fíjense, si yo ya lo horizontalicé a la lidada y quiero corregir el nivel, debería lograr subirlo o bajarlo ese tornillo, seguramente subirlo para que la burbuja se me vaya hacia la izquierda, ¿no? La burbuja está más hacia la derecha, indicándome que ese lado está más alto, ¿no? Yo debería subirlo al nivel desde la izquierda para que la burbuja vuelva a su posición central. Es decir, si yo estoy seguro que ya la lidada está calada, hice la corrección, el calado fino, digamos, con todo el procedimiento que vimos hasta recién, yo puedo, si quiero, operando sobre este tornillo que tiene el nivel tubular en uno de sus extremos, moverlo para que ocupe la parte central de vuelta y esté corregido. Entonces, en futuros calados ya me puedo guiar por la parte central del nivel, ¿no? No necesitaría el calado fino. Bueno, otras cosas que medimos con el teodolito son ángulos verticales. En los ángulos verticales
se miden a partir de un cero determinado, que puede tener el teodolito en distintas posiciones. Fíjense que los ángulos horizontales se determinaban a partir de lecturas en dos direcciones cualesquiera, ¿no? O sea, en las dos direcciones no se ponía el cero en una dirección de partida y se medía el ángulo que me quedaba formado en la otra dirección, sino que yo leía dos direcciones en función de los puntos que bisectaba y por diferencia salía el valor angular. En los ángulos verticales no, en los ángulos verticales el teodolito tiene el cero bien en la parte superior, es lo más común, como vemos en la imagen del medio o en la de la derecha, o algunos pueden tener lo que se llama un ángulo de altura, es decir, tienen el cero en la horizontal y el ángulo crece hacia arriba o hacia abajo. Hay algunos que tienen el cero en la posición opuesta a lo que vemos en la imagen del medio o en la que vemos a la derecha. Lo tienen hacia abajo, esos se llaman teodolitos nadirales, tienen el cero en el nadir, que es la parte, la visual hacia abajo. Se llaman cenitales los que tienen el cero en la parte superior, porque esa posición es el cenit. Bueno, fíjense que en función del ángulo que yo tenga, el tipo de graduación que tenga el limbo vertical, bueno, yo puedo obtener, qué sé yo, en la visual horizontal, en el teodolito del centro, de la derecha, voy a leer 90 grados. En cambio, en uno que tenga ángulo de altura, voy a leer 0 grados, ¿no es cierto? Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, ¿qué condiciones constructivas debe reunir un teodolito para medir correctamente los ángulos? Básicamente, yo los leería en forma contraria, digamos. El eje principal tiene que estar vertical, y debe ser perpendicular al nivel de la lidada, ¿no? El eje principal tiene que quedar vertical y debe ser perpendicular al eje de la lidada. Eso lo conseguimos, la verticalización de ese eje la conseguimos horizontalizando la lidada. Por otra parte, el eje secundario, HH', tiene que ser perpendicular al eje principal, al eje de giro del instrumento, que es el B, formado por la línea BB', ¿no? Y por último, el eje de colimación debe ser perpendicular al eje secundario, el eje que está formado por el centro del retículo, digamos, y el centro óptico del anteojo. El eje de colimación, por el cual uno observa cuando lee ángulos, debe ser perpendicular al eje secundario. Esas son las condiciones que se deben dar en un teodolito para poder leer adecuadamente ángulos verticales y horizontales. Bueno, vamos a centralizar y hablar de todos los errores que podemos tener con el teodolito, o de la mayoría de ellos, digamos. Así como vimos en la teoría de errores, podemos clasificar, algunos podrían ser errores groseros. Los errores groseros siempre nos van a hacer que excedamos la tolerancia, es decir, que el error cometido en alguna de las mediciones exceda el valor de tolerancia. Y un ejemplo puede ser este: realizar la lectura angular sin realizar la coincidencia con el tornillo de coincidencia. Si uno lee así, sin tener esa precaución, va a cometer un error grosero, un error muy grande en la determinación de un ángulo. Errores accidentales eran errores, se acuerdan, pequeños, que no se pueden estudiar, digamos, más que por la teoría de errores, de distribución de la probabilidad de errores accidentales. Y bueno, siempre van a ser pequeños, pueden ser positivos, negativos. Y ahí tenemos como ejemplo el error de verticalidad o el error de puntería. El error de verticalidad, ustedes imagínense, con la burbuja nosotros tratamos de verticalizar el instrumento, ¿no?
pero es una burbuja, por más que esté corregida y lo que sea, es una burbuja que nosotros, el borde del menisco nos indica aproximadamente el centro del instrumento, pero donde se desplace milímetros o décimas de milímetro que nuestro ojo no puede ver, eso nos va a llevar a algún error en la verticalidad del instrumento, ¿no? Que puede ser para un lado, para el otro, pero siempre va a ser un error relativamente acotado. El error de puntería también, nosotros apuntamos, vamos a ver, al centro del jalón, ahora, y a la base del jalón, por si llegara a estar inclinado el jalón, bueno, en la base es el lugar donde hay menos inclinación. Pero igual, por más que el jalón esté vertical, que apuntemos lo más al centro posible, siempre la puntería puede fallar o puede quedar un poquito a la izquierda, un poquito a la derecha, aún en valores imperceptibles para el ojo. Eso va a constituir un error accidental, digamos. Dentro de los errores sistemáticos los vamos a clasificar en dos grupos: los que afectan a la lectura del limbo vertical, que son el error de índice, que los vamos a estudiar con más detenimiento cuando veamos nivelación trigonométrica a partir de lecturas en limbos verticales del teolito o en estación total. Y el que ya estuvimos hablando, el nivel de alidad descorregido. Que esté descorregido el nivel de alidad nos va a llevar a lecturas en el limbo vertical incorrectas. Y en el limbo horizontal tenemos básicamente tres: el error de colimación, que después vamos a definir qué es; el error de inclinación del eje secundario, que también vamos a definir; y también el nivel de alidad descorregido nos va a afectar las lecturas del limbo horizontal. O sea que esté descorregido el nivel de la alidada, el nivel de burbuja, nos va a llevar a errores en ambas lecturas. Bueno, vamos a ir definiendo los distintos errores. El primero, el que esté el nivel de la alidada descorregido, lo estuvimos estudiando. La falta de paralelismo entre el eje del nivel tubular y la línea de sus apoyos, que está formada por la alidada, ¿no? En el plano que contiene la alidada. Ese lo estuvimos viendo, estuvimos como, si estuviese descorregido el nivel, cómo hacer el calaje fino para eliminar ese error. El error de colimación es que la falta de perpendicularidad entre el eje de colimación y el eje secundario, que era una de las condiciones del teodolito, que no sean perpendicular el eje de colimación al eje secundario. Eso se llama error de colimación. Y el error de inclinación del eje secundario, habíamos dicho que el eje secundario tenía que ser perpendicular al eje principal. La falta de esa perpendicularidad entre eje principal y eje secundario me da lo que se llama error de inclinación del eje secundario, error de inclinación a secas. Vamos a ver después cómo se puede compensar y conocer esos errores. El error de índice es en el círculo vertical, cuando la lectura de 0 grado no corresponde exactamente con el punto en el cenit, es decir, el 0 no está el 0 de la posición vertical no está exactamente en la vertical, sino que está corrido el 0. Entonces eso me lleva al error del índice, error de índice. Bueno, el 0, recuerden que podía estar en la vertical hacia arriba, en el cenit, eso se llama cenit; en la vertical hacia abajo, eso sería el nadir; o en la horizontal, que en ese caso sería un ángulo de altura. Pero bueno, que no esté en alguna de esas posiciones el 0 me lleva a un error de índice. Tanto el error de colimación como el de inclinación y el de índice se pueden calcular y determinar y saber cuánto valen por lo que se llama método de Bessel, que ahora vamos a ver en qué consiste. Y además, uno usando el método de Bessel puede compensar el error de colimación y el de inclinación que afectaban al eje secundario, a las lecturas del limbo horizontal, perdón. Entonces ahora vamos a ver en qué consiste el método de Bessel, que es muy interesante porque nos permite compensar estos errores y nos permite conocerlos además.
Bueno, el método de Bessel consiste en visualizar dos veces a cada punto, la primera con el anteojo en la posición normal, en círculo izquierda, lo que se llama círculo izquierda, y después con el anteojo invertido, en círculo derecha, previo a hacer lo que se llama vuelta de campana del anteojo, y girar 180 grados. Con esto vamos a estar observando el mismo punto, pero vamos a leer en el círculo posiciones antagónicas del limbo horizontal, es decir, posiciones que deberían diferir en 180 grados. Acá está en esta imagen, esta sucesión de imágenes, está lo que implicaría hacer una vuelta de campana y lo que implica además tener el círculo a la izquierda. Fíjense en la imagen de arriba a la izquierda. Yo tengo el anteojo y el limbo vertical, que era un círculo que se veía claramente en el aparato, se encuentra a la izquierda del anteojo. ¿Sí? Lo pueden ver que está a la izquierda del anteojo. Fíjense que yo estoy mirando hacia un punto P, o sea, tengo el ocular, el objetivo, la lente objetivo del anteojo está observando a B en este momento, ¿no? Y yo tengo mi ojo en la lente ocular, que es la opuesta al objetivo, que es la que está en el lado opuesto a P, digamos. ¿Qué es lo que hago yo? Y hago una lectura de círculo horizontal en el punto P. Luego fíjense que giro el anteojo 180 grados, lo giro sobre el eje secundario, sería sobre el eje HH', ¿está bien? Lo giro y ahora me queda al revés, la lente objetivo mirando hacia mi lado y la lente ocular hacia el punto P. ¿Y qué es lo que hago en una segunda instancia? Giro el aparato 180 grados, de manera que me quede de vuelta el ocular hacia mí y el objetivo, la lente objetivo hacia el punto P. Estamos hablando ahora de la última imagen arriba a la derecha, ¿no? Fíjense que lo giré 180 grados respecto a la posición anterior al aparato, haciendo girar el instrumento sobre su eje principal. Y ahora ven que me quedó el círculo a la derecha, o sea, giré el aparato en el último movimiento, giré el aparato sobre el limbo sobre el eje principal, el eje BB, y me quedó el círculo a la derecha. Entonces yo procedo a hacer una segunda lectura con el círculo a la derecha ahora. Fíjense qué pasaría si yo estoy leyendo hacia el punto P con el círculo a la izquierda, una lectura, supongamos, de 60 grados. Cuando yo giro el anteojo y hago la vuelta de campana y vuelva a mirar hacia el punto P, ahora la lectura que voy a realizar me va a estar señalando, voy a estar observando en el limbo la posición opuesta del círculo, que serían 240 grados aproximadamente, ¿no? Debe haber entre las lecturas en círculo izquierda y las lecturas en círculo derecha aproximadamente 180 grados de diferencia. En eso consiste el método de Bessel, en hacer lecturas con el círculo de izquierda y con el círculo de derecha y comparar esas lecturas, y tomar el valor medio de esas lecturas, y con eso voy a estar compensando tanto el error de colimación como el error de inclinación. Bueno, fíjense, acá se ve las dos posiciones que puede tener el anteojo cuando uno mira respecto al círculo, o que puede tener el círculo respecto al anteojo. Cuando en la imagen de la izquierda el círculo vertical nos queda a la izquierda del anteojo. En la imagen de la derecha, fíjense, el círculo vertical nos ha quedado a la derecha del anteojo. Con esas dos posiciones yo voy a conseguir lecturas en sectores invertidos del limbo horizontal. Bueno, y fíjense el dato adicional que dice abajo. Muchas veces los mandos, digamos, quedan del lado opuesto al operador cuando estoy trabajando en círculo derecha, porque está pensado principalmente para trabajarlo con círculo izquierda el teodolito. Muchas estaciones totales tienen mandos en ambos lados, digamos, tienen una botonera
en ambos sectores, círculo izquierda y círculo derecha, y no es que resulta más cómodo en una u en otra posición operarlo. Bueno, vamos a ver con esta imagen, vamos a tratar de entender en qué consiste el método de Bessel en consecuencia cuando realizamos las lecturas. Con el método de Bessel, fíjense que yo estoy parado acá sobre un punto O, en la imagen de la derecha, fíjense el esquema, estoy parado sobre un punto O con el teodolito haciendo estación en O y pretendo medir direcciones hacia P y hacia Q, de manera que por diferencia de direcciones horizontales yo calcule el ángulo en O, digamos, el ángulo que se forma en O cuando bisecto a P y bisecto a Q. Bueno, fíjense que en primera instancia hago lecturas, teniendo el círculo a la izquierda, como se ve en la imagen ahí, lecturas en P y lectura en Q. En P leo 123 grados, 23 minutos, 3 segundos. Y cuando observo en Q, leo 169, 37, 31. Fíjense que están ejemplificadas en el transportador de abajo esas dos lecturas, 123 aproximadamente y 169, 37 también aproximadamente en el transportador. Ahí me queda formado el ángulo Q, en O, que saldría por diferencia de lecturas. Luego giro el anteojo 180 grados para hacer la vuelta de campana, ¿no? Lo giro sobre el eje HH y lo giro 180 grados sobre el eje vertical, el eje principal, digamos, para nuevamente apuntar a P. Ahora las lecturas las voy a hacer en el limbo, pero en la parte opuesta al limbo. Fíjense, en la parte opuesta a 123, cerca de 303, y en la parte opuesta a 169, es decir, cerca de 349 grados. Es decir, voy a leer las mismas direcciones, pero en el lado contrario del limbo. Fíjense, el ángulo alfa promedio va a surgir como la diferencia de ambas lecturas. Primero se calcula el ángulo CD con su corrección. Fíjense, el CD', la lectura CD' es la lectura hecha en CD habiéndole sumado o restado 180 para que se parezca a la de círculo izquierda. Fíjense, en este caso yo le tendría que restar 180 grados a la lectura de 303 grados, 23 minutos, 23 segundos, para que se parezca a la de leída en círculo izquierda, ¿no? Si yo le resto 180 grados a 303 grados, 23 minutos, 23 segundos, me queda 123 grados, 23 minutos, 23 segundos. ¿Entienden? Eso sería CD'. ¿Qué voy a tomar como valor promedio? El valor promedio entre CI, el valor de lectura en círculo izquierda, y este CD', que surge de restarle, en este caso, a la lectura del círculo de derecha, 180 grados. O sea, el promedio entre 123, 23, 03, que es círculo izquierda, y 123, 23, 23, que sería círculo derecha, habiéndole restado 180 grados, me da 123, 23, 13, que es el valor que está anotado ahí como promedio. El error que se comete en la lectura sería, fíjense, círculo izquierda menos círculo derecha, prima, o sea, menos 123, 23, 23, dividido 2. El error que estamos cometiendo acá sería de 10 segundos, ¿no? Que deberíamos compararlo con la expresión de tolerancia. Fíjense, hacemos lo propio con la lectura en círculo izquierda. A 349, 37, 51 yo le resto 180 y me queda 169, 37, 51. Hago el promedio entre 169, 37, 31 y 169, 37, 51, que sería círculo derecha prima en Q, y me da obviamente 169, 37, 41. Ahí tengo entonces los dos valores promedios, el error continúa siendo 10 segundos, el ángulo determinado surge ahora sí por diferencia de las lecturas promedio. 169, 37, 41, le resto 123, 23, 13 y obtengo 46, 14, 28 segundos.
Esto es el método de Bessel, en esto consiste el método de Bessel, en hacer lecturas en los puntos que yo quiero determinar las direcciones, tanto con círculo izquierda como con círculo derecha, promediar esas direcciones, y con eso se compensa tanto el error de inclinación del eje secundario como el error de colimación, la falta de perpendicularidad del eje de colimación con el eje secundario. Muy bien. Bueno, con esto terminamos la presentación entonces de teodolito y de estación total. Estación total, ya les repito, es exactamente lo mismo, nada más que con un instrumento que mide en forma electrónica los ángulos. Ya no tengo que andar interpretando valores angulares, sino que me los muestra en una pantalla y me los guarda eso en un colector de datos. Pero la forma de operar es exactamente la misma a un teodolito. Enseñar teodolito y enseñar estación total es lo mismo. Es más fácil inclusive operar una estación total. Bueno, muchas gracias. Les mando un saludo.